Tal vez hoy sientes que nada tiene sentido, que estás haciendo todo lo que puedes, y aún así, las cosas no encajan. Caminas, avanzas, te esfuerzas, pero el resultado no refleja lo que llevas dentro. Y en silencio, cuando nadie te ve, aparece una pregunta que duele más de lo que admites. ¿Por qué a mí? Hay momentos en la vida en los que parece que todo se detuvo. Planes que no salieron, puertas que se cerraron sin explicación, personas que se fueron cuando más las necesitabas, y aunque sonrías por fuera, por dentro cargas con una sensación de atraso, como si estuvieras llegando tarde a tu propio destino. Tal vez miras a tu alrededor y ves a otros avanzar, prosperar, celebrar conquistas, mientras tú sigues luchando con las mismas batallas, las mismas cuentas, los mismos miedos, las mismas dudas. Y eso desgasta, porque no es solo cansancio físico, es cansancio del alma. Puede que incluso hayas orado, has pedido señales, respuestas, una dirección clara, pero lo único que recibes es silencio. Un silencio que a veces duele más que un no. Y en ese silencio, la mente empieza a crear historias. Quizás me equivoqué. Tal vez no soy suficiente. A lo mejor Dios se olvidó de mí. Pero lo que nadie ve es que sigues aquí. A pesar de todo, sigues intentando, aunque ya no tengas la misma fuerza de antes. Sigues creyendo, aunque tu fe esté cansada. Y eso dice más de ti de lo que imaginas. Muchísimas personas viven este momento exacto de su vida. No están rotas, no fracasaron, no llegaron tarde. Solo están atravesando una etapa que no entienden todavía. Un punto intermedio incómodo, donde el pasado ya no sirve, pero el futuro aún no se revela. Y tal vez, solo tal vez, este momento que hoy te confunde no sea un error. Tal vez no sea castigo, ni abandono. Tal vez sea una preparación que todavía no puedes ver. Si hoy te sientes cansado, confundido o incluso frustrado contigo mismo, necesitas saber algo importante. No eres el problema. Y no, esto no es una frase bonita para consolarte. Es una verdad que muy pocas personas se permiten escuchar. Nos enseñaron que, si las cosas no funcionan, es porque no hicimos lo suficiente, que si la vida no avanza, es porque fallamos en algo. Y con el tiempo, sin darnos cuenta, empezamos a cargar una culpa que no nos pertenece. Nos juzgamos en silencio, nos comparamos, nos exigimos más de lo que exigiríamos a cualquier otra persona. Pero hay algo que casi nadie dice. Muchas personas buenas, responsables, trabajadoras y con fe, pasan por etapas así. Etapas donde todo parece estancado, donde el esfuerzo no da frutos visibles, donde el camino se vuelve borroso. Eso no significa debilidad, significa humanidad. Tal vez hiciste todo bien, tomaste decisiones pensando en el futuro, cuidaste de otros antes que de ti, cumpliste con lo que se esperaba de ti, y aún así, llegaste a este punto donde te preguntas en qué momento todo se volvió tan pesado. Esa pregunta no te hace ingrato, te hace honesto. También es normal sentir vergüenza. Vergüenza de admitir que estás cansado. Vergüenza de decir que no sabes cuál es el siguiente paso. Vergüenza de sentir que, a cierta edad, tu vida debería verse diferente. Pero esa vergüenza no es señal de fracaso. Es señal de que te importa, de que aún deseas algo mejor. Hay personas que pasan por lo mismo que tú, pero no lo dicen. Siguen adelante en automático, sonriendo por fuera, mientras por dentro sienten miedo de quedarse así para siempre. No porque no tengan capacidad, sino porque nunca les enseñaron que hay procesos que no se entienden mientras se viven. La vida no avanza en línea recta. No todos los crecimientos son visibles. Hay temporadas en las que lo único que parece estar ocurriendo es resistencia, aguantar, permanecer. Y aunque eso no se celebre, es una forma de fortaleza. Si hoy sientes que tu fe está cansada, eso tampoco te convierte en una mala persona. Creer cuando todo va bien es fácil. Creer cuando no entiendes nada requiere un tipo de valentía que pocos reconocen.
Dios no se ofende por tus dudas, no se aleja porque te sientas perdido. Él entiende los procesos humanos mejor que nadie. No llegaste aquí porque seas incapaz. No estás detenido porque seas débil. No estás viviendo esto porque hiciste todo mal. A veces simplemente estás atravesando una etapa que no se explica con lógica, sino con tiempo. Y mientras tanto, es válido descansar. Es válido no tener todas las respuestas. Es válido admitir que duele. No tienes que castigarte por no entenderlo todo ahora. Este momento no define tu valor, ni determina tu destino. Solo forma parte de tu historia. Hay una idea que se instala lentamente en la mente cuando las cosas no salen como esperábamos. No llega de golpe. Se forma con el tiempo, con cada intento que no dio resultado, con cada oración que pareció no tener respuesta, con cada puerta que se cerró sin explicación. Esa idea es peligrosa porque suena lógica, pero no siempre es verdadera. Empiezas a pensar que el problema es más grande de lo que parece, que tu situación es distinta, que lo que funciona para otros no funciona contigo, que tal vez hay algo en tu vida que ya quedó marcado, como si ciertas oportunidades simplemente no fueran para ti. Y sin darte cuenta, esa creencia empieza a dirigir tus decisiones. No es que hayas dejado de intentar, es que empezaste a hacerlo con menos expectativa, con menos ilusión, como si en el fondo ya estuvieras preparado para decepcionarte otra vez. Y eso cambia todo, porque cuando una persona espera poco, no se permite ver posibilidades. Se acostumbra a sobrevivir en lugar de avanzar. Pero aquí está la parte que casi nadie considera. Muchas veces no es la falta de oportunidades lo que detiene el cambio, sino un patrón invisible. Una forma de pensar, de reaccionar, de decidir, que se repite una y otra vez sin que lo notes. No porque quieras, sino porque nadie te enseñó a verlo. La mente busca seguridad, incluso en lo que duele. Por eso, cuando algo se vuelve familiar, aunque sea frustrante, tendemos a quedarnos ahí. Es más cómodo seguir en lo conocido que arriesgarse a creer que algo diferente es posible. Y así, sin querer, se crean ciclos. Tal vez has estado esperando un cambio grande, una señal clara, un evento que lo transforme todo de una vez. Algo externo que te saque de donde estás. Pero esa espera constante puede convertirse en otra trampa, porque te hace creer que, mientras eso no llegue, no hay nada que puedas hacer. Y no se trata de falta de fe. A veces es exactamente lo contrario. Confundimos fe con pasividad. Pensamos que creer es solo esperar, cuando en realidad creer también implica estar atento, dispuesto, consciente de los pequeños movimientos internos que preceden a los grandes cambios. Aquí es donde una creencia necesita romperse. No todo cambio comienza con algo visible. Muchos procesos importantes empiezan de forma silenciosa, casi imperceptible. Empiezan cuando alguien se da permiso de cuestionar lo que siempre asumió como verdad, cuando deja de decir «esto soy yo» y empieza a preguntarse «¿y si no tiene que ser así?» Tal vez no has avanzado porque no sabías qué observar, porque estabas buscando respuestas en el lugar equivocado, porque nadie te dijo que algunas transformaciones no empiezan con acciones grandes, sino con una comprensión distinta de lo que te ha estado frenando todo este tiempo. Y cuando esa comprensión llega, no lo hace como una explosión. Llega como una incomodidad suave, como una duda nueva que ya no te deja pensar igual. Una pregunta que insiste. ¿Y si no estoy detenido, sino siendo preparado? Ese pensamiento, por pequeño que parezca, tiene el poder de cambiar la forma en que miras todo lo demás. La mayoría de las personas piensa que para cambiar su vida necesita hacer algo enorme, algo drástico, un sacrificio extremo. Creen que la transformación solo llega cuando uno toca fondo o cuando aparece una oportunidad extraordinaria. Y esa idea, aunque parece motivadora, en realidad paraliza, porque hace que el cambio se sienta lejano, pesado y reservado para unos pocos. Pero no siempre es así. Hay momentos en los que la vida no pide grandes gestos, sino pequeños ajustes internos. No exige perfección,
ni fuerza sobrehumana. Solo pide disposición. Una apertura tranquila a hacer las cosas de una forma ligeramente distinta a como se han hecho siempre. Tal vez por eso te sientes cansado cuando escuchas discursos que prometen cambios rápidos o fórmulas mágicas. En el fondo, sabes que no necesitas convertirte en otra persona. No necesitas empezar de cero. No necesitas demostrar nada a nadie. Lo único que necesitas es dejar de cargar expectativas imposibles. El cambio real no siempre comienza con acción intensa. A veces empieza con una decisión silenciosa. Dejar de pelear con el proceso. Aceptar que estás aprendiendo algo que todavía no ves con claridad. Entender que no todo lo que es simple es insignificante. Lo simple suele ser lo más difícil de aceptar, porque no alimenta el ego. No da sensación de control inmediato. No se puede mostrar ni presumir, pero justamente por eso funciona, porque no genera resistencia, porque no despierta miedo, porque no te obliga a ser alguien que no eres. Piensa en esto. ¿Y si no necesitas resolver toda tu vida ahora? ¿Y si no tienes que entender cada paso para empezar a avanzar? ¿Y si basta con observar un poco más, con escuchar mejor, con ajustar una sola cosa a la vez? La mente se tranquiliza cuando entiende que el cambio es posible sin perderlo todo. El corazón descansa cuando percibe que no tiene que correr, que no está en una carrera contra el tiempo, sino en un proceso de preparación. No se trata de hacer más, se trata de hacer diferente, de prestar atención a lo que antes pasabas por alto, de reconocer patrones, reacciones, decisiones pequeñas que, repetidas, construyen resultados grandes. Y eso no requiere valentía extrema, solo honestidad. Tal vez este momento de tu vida no está diseñado para exigirte más, sino para enseñarte a simplificar, a soltar la idea de que todo tiene que doler para valer la pena, a comprender que el crecimiento no siempre se siente como avance. A veces, se siente como quietud consciente. La promesa no es que todo cambiará de un día para otro. La promesa es más realista y, por eso, más poderosa. Hay una forma posible de avanzar sin destruirte en el intento. Una forma que no te pide que seas perfecto, solo presente. No te pide que corras, solo que no te desconectes de lo que estás viviendo. Y cuando una persona entiende eso, algo se relaja por dentro. La ansiedad baja, la presión disminuye, y por primera vez en mucho tiempo, el cambio deja de parecer una amenaza, y empieza a sentirse como una posibilidad. Hubo una etapa en la vida de una mujer, podría ser cualquiera, en la que todo parecía detenido. No era alguien perezosa, ni desinteresada. Trabajaba, cumplía, hacía lo que se suponía que debía hacer. Desde fuera, su vida parecía normal, pero por dentro sentía que algo no avanzaba. Cada mes era igual. El dinero se iba tan rápido como llegaba. Los planes quedaban siempre para más adelante. Y aunque no le faltaba techo ni comida, vivía con una sensación constante de fragilidad, como si todo pudiera desmoronarse en cualquier momento. Eso la cansaba más que cualquier jornada larga. Ella también se preguntaba qué estaba haciendo mal. Probó consejos, escuchó a personas, se comparó. En más de una ocasión pensó que el problema era ella, que quizá no era lo suficientemente inteligente, disciplinada o capaz. Pero lo que más le dolía no era la falta de resultados, sino la sensación de estar repitiendo la misma historia una y otra vez. Hubo un momento específico que no fue dramático, pero sí revelador. Un día común, en silencio, se dio cuenta de algo. Estaba viviendo siempre reaccionando a las cuentas, a las urgencias, a los miedos. Nunca se detenía a observar por qué tomaba ciertas decisiones. Solo sobrevivía. No hubo un milagro inmediato. Nadie apareció para rescatarla. No recibió una gran oportunidad. Lo único que cambió fue su forma de mirar lo que estaba viviendo. Empezó a notar pequeños patrones, detalles que antes ignoraba, hábitos que parecían insignificantes, pero que se repetían todos los días. Con el tiempo,
Algo dentro de ella se acomodó. No porque todo mejorara de golpe, sino porque dejó de sentirse perdida. Ya no vivía esperando que algo externo la salvara. Empezó a sentirse parte del proceso, no víctima de él. Lo más interesante es que nadie a su alrededor notó el cambio al principio. No habló de ello. No lo anunció. Siguió con su rutina, pero por dentro estaba diferente. Más atenta, más consciente, más tranquila. Y esa tranquilidad empezó a reflejarse lentamente en sus decisiones. Meses después, su vida no era perfecta, pero era distinta. Había más orden, más claridad, menos ansiedad. No porque tuviera más, sino porque entendía mejor. Y cuando una persona entiende lo que antes la dominaba, recupera poder. Ella misma diría que no hizo nada extraordinario, que no fue fuerza de voluntad extrema, que no fue suerte, fue comprensión, fue darse permiso de cambiar sin castigarse. Y esa historia no es única. Se repite en muchas vidas. Personas comunes que no necesitaban una revolución, sino una nueva forma de mirar lo que ya estaban viviendo. Porque a veces, la transformación no comienza cuando todo cambia, sino cuando alguien deja de huir de sí mismo y empieza a prestar atención. Hay algo que cambia cuando una persona deja de verse solo a sí misma dentro de la historia y empieza a percibir que su vida forma parte de algo más grande. No se trata de religión impuesta, ni de frases vacías. Se trata de sentido, de entender que los procesos humanos no ocurren aislados. Muchas veces pensamos que, si Dios estuviera realmente presente, todo sería más claro. Que no habría dudas, ni silencios, ni etapas confusas. Pero la experiencia de muchas personas demuestra lo contrario. Justamente en los momentos donde menos se entiende, es donde más se está formando algo por dentro. Dios no siempre responde como esperamos. No siempre da explicaciones inmediatas. Y eso no significa ausencia. A veces significa preparación. Preparación de carácter, de visión, de madurez emocional. Porque hay cosas que no pueden entregarse antes de tiempo sin causar daño. Cuando miras tu historia con honestidad, puedes notar que no todo lo que dolió fue inútil. Hay aprendizajes que solo nacieron del proceso. Hay límites que solo entendiste después de cruzarlos. Hay fortalezas que jamás habrías desarrollado si todo hubiera sido fácil. Eso no convierte el dolor en algo bueno, pero sí le da un sentido. La fe no es solo creer que algo bueno va a pasar. La fe también es confiar cuando no sabes cómo, ni cuándo, ni de qué forma. Es permanecer abierto incluso cuando la mente quiere cerrar conclusiones definitivas. Es aceptar que no todo lo valioso se construye a la vista de los demás. Dios no trabaja con prisa. Y eso suele incomodar a una generación acostumbrada a resultados inmediatos. Pero lo que se construye rápido, muchas veces se pierde rápido. En cambio, lo que se forma con tiempo suele sostenerse cuando llegan las verdaderas pruebas. Tal vez este momento que hoy te incomoda no es una pausa inútil. Tal vez es un espacio de ajuste, un lugar donde se están alineando cosas que todavía no ves, donde se están corrigiendo direcciones internas antes de que lleguen oportunidades externas. Hay personas que piden cambio, pero no están listas para sostenerlo. Piden abundancia, pero no han aprendido orden. Piden avance, pero no han sanado patrones. Y Dios, que ve más allá del deseo inmediato, cuida también de lo que vendrá después. Eso no significa que tengas que entenderlo todo ahora. Significa que puedes descansar un poco más en el proceso, que no necesitas luchar contra cada etapa, que puedes permitirte confiar, incluso con preguntas abiertas. La autoridad espiritual no grita, no presiona, no acusa. Simplemente recuerda algo esencial. Tu vida no es un error, no estás fuera de lugar, no llegaste tarde, no fuiste olvidado. Estás siendo trabajado de una forma que tal vez hoy no comprendes, pero que mañana tendrá sentido. Y cuando una persona logra ver su proceso desde ese lugar, algo cambia por dentro. La ansiedad pierde fuerza. La comparación se apaga. El miedo deja de gobernar.
No porque todo esté resuelto, sino porque ahora existe una base más firme. La certeza de que nada de esto es casual. Llega un momento en la vida en el que nadie puede decidir por ti. No es un momento ruidoso ni dramático. No viene acompañado de aplausos ni de grandes anuncios. Es un instante silencioso, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti se acomoda y te invita a elegir. No elegir entre dos caminos visibles, sino entre dos formas de vivir. Seguir reaccionando a lo que ocurre o empezar a responder con conciencia. Seguir esperando que todo cambie solo o asumir, con calma, que hay decisiones internas que nadie puede tomar por ti. Esta decisión no se comparte, no se publica, no se justifica. Es un acuerdo íntimo contigo mismo. Un punto donde dejas de exigirte resultados inmediatos y empiezas a exigirte honestidad. Honestidad para reconocer qué patrones se repiten, qué pensamientos te limitan, qué reacciones automáticas ya no quieres seguir cargando. No se trata de cambiarlo todo hoy. Se trata de dejar de engañarte, de observar sin juicio, de escuchar tus propias respuestas internas cuando la vida te incomoda. Porque muchas veces, el verdadero cambio comienza cuando alguien deja de huir de lo que siente y se permite estar presente. Tal vez la decisión que hoy necesitas no es hacer más, sino hacer una pausa consciente. Una pausa para no repetir por costumbre, para no responder desde el miedo, para no tomar decisiones solo por presión externa. Esa pausa, aunque parezca pequeña, puede cambiar completamente el rumbo. Elegir conciencia es elegir responsabilidad, pero no desde la culpa, desde el poder. Porque cuando te das cuenta de cómo participas en tu propia historia, recuperas la capacidad de transformarla. No todo depende de ti, pero mucho más de lo que creías está en tus manos. Esta decisión también implica soltar ciertas narrativas. Dejar de decirte que siempre ha sido así. Dejar de asumir que no hay alternativas. Dejar de definirte por momentos difíciles. Tú no eres tu etapa. No eres tu retraso. No eres tu cansancio. Eres alguien atravesando un proceso. Y los procesos cambian cuando alguien se compromete internamente a vivirlos de otra manera. No con perfección, sino con intención. No con fuerza extrema, sino con coherencia. Pequeñas decisiones sostenidas suelen tener más impacto que grandes promesas abandonadas. Quizás nadie note este cambio al principio, y está bien. No necesitas validación externa para crecer. No necesitas que otros crean antes que tú. La decisión más importante ocurre cuando eliges respetarte incluso en silencio. Hoy puedes decidir observar más, reaccionar menos, escuchar antes de responder, elegir con calma, reconocer cuando algo no te acerca a la vida que deseas. Y poco a poco, esa forma distinta de estar presente empieza a reflejarse afuera. No hay una meta inmediata que alcanzar. Hay una dirección que empezar a respetar. Y esa dirección no se impone, se elige, una vez, y luego, cada día. Ese es el tipo de decisión que no hace ruido pero cambia todo. Tal vez después de escuchar todo esto no sientas una explosión de emoción. Y está bien. La transformación real no siempre se siente como euforia. A veces se siente como calma, como una certeza suave que no grita, pero permanece. No todo está resuelto. No todas las respuestas llegaron. Y aún así, algo es diferente. Porque ahora sabes que este momento de tu vida no es un vacío sin sentido. No es un castigo. No es un error. Es una etapa que tiene una función, aunque hoy todavía no la comprendas por completo. La esperanza que realmente cambia vidas no es la que promete atajos, sino la que te permite seguir sin romperte. La que no te exige creer en un resultado inmediato, sino confiar en el proceso que ya comenzó. Y ese proceso empieza cuando dejas de pelear con tu historia y empiezas a leerla con más compasión. Nada de lo que has vivido fue desperdiciado. Ni las dudas, ni los silencios,
ni los retrocesos aparentes. Todo ha estado formando algo dentro de ti, algo que no se construye con prisa, algo que necesita tiempo, conciencia y paciencia. Tal vez hoy no veas frutos externos, pero hay semillas internas que ya fueron plantadas. Nuevas preguntas, nuevas decisiones, una forma distinta de mirarte. Y eso importa más de lo que imaginas, porque el exterior siempre termina siguiendo al interior, aunque tarde. No tienes que saber exactamente hacia dónde vas, solo necesitas dejar de caminar con los ojos cerrados, estar presente, observar, elegir con un poco más de intención que ayer. Eso es suficiente por ahora. Habrá días mejores y días difíciles, momentos de claridad y momentos de duda. Y ninguno de ellos invalida el proceso. No retrocedes por sentir miedo, no fracasas por cansarte. Avanzas cada vez que decides no abandonar lo que estás construyendo por dentro. Si hoy solo puedes dar un paso pequeño, ese paso cuenta. Si hoy solo puedes sostenerte, eso también es fortaleza. La vida no te está apurando, no te está comparando, no te está exigiendo perfección, te está preparando. Y un día, sin que te des cuenta, mirarás atrás y entenderás. Entenderás por qué no ocurrió antes, por qué tuvo que ser así, por qué este tiempo fue necesario. Y ese día no llegará como un milagro repentino, sino como una revelación tranquila. Hasta entonces, confía en algo simple. Si sigues aquí, no es casualidad. Si todavía sientes el deseo de avanzar aunque sea en silencio, es porque algo dentro de ti ya está despertando. Este no es el final, es el comienzo de una etapa vivida, con más conciencia, más calma y más sentido. Y eso ya lo cambia todo. Si sentiste paz en algún momento de este video, ese fue tu primer avance. No te vayas ahora. Suscríbete y permite que este espacio te acompañe en este proceso. No tienes que hacerlo solo.